Los encuentros de fútbol en Costa Rica se daban en canchas abiertas y de ahí salieron los mejores jugadores que hemos tenido. Bueno, pero en el año 1923, en unas competencias en Guatemala, Costa Rica se compromete a que el año siguiente, en 1924, se hicieran los Juegos Olímpicos Centroamericanos acá. Eso significaba tener una instalación adecuada, cerrada para este evento. Y fue en el año 1924, siendo presidente don Ricardo Jiménez, que esa obra se llevó a cabo. ¿Quiénes figuraron en la realización de la misma? Nada menos que el doctor Moreno Cañas, don Eduardo Garnier, el general Pinot, que era director de la Tribuna. Se logra conseguir un terreno en la sabana de 200 por 300 metros con la orientación lamentablemente equivocada en cuanto a la orientación de la cancha de este a oeste, y este terreno con una gran cantidad de críticas de la época, que cómo se iba a destinar la sabana a ese tipo de instalaciones y las zonas recreativas, igual que sucedió ahorita con la construcción del nuevo estadio. Al final se logró aprobar y se construyó el estadio de madera en un tiempo récord, desde octubre hasta diciembre, estamos hablando de 3 meses. Ese estadio, ¿qué tenía? Una tribuna de madera de 50 metros de largo, y la de sol era como esas graderías que ponen ahí para ver los toros, de 50 metros también de largo. Así se inició ese estadio. 28 de diciembre de 1924 se programa la fecha de inauguración del estadio. Era un domingo, jugaba la Liga contra Gimnástica Española, si no tengo mala memoria. Pero algo pasó y la Liga no llegó. El asunto entonces es que se traslada la inauguración del estadio para el día siguiente. Y se hace entonces ese día jugando, si no me equivoco, la Gimnástica contra Cartago. Bueno, ahí se inician ya los primeros encuentros a puertas cerradas, o sea, dentro de una instalación adecuada a nivel de fútbol nacional. Esta cancha tenía su pista de césped para lo que era atletismo y tenían otras actividades que se desarrollaron en los Juegos Centroamericanos como béisbol. Todo eso se desarrolló durante esa inauguración y los atletas juraban ante Dios y el Estadio Nacional. O sea, era un orgullo aquella instalación. Es la máxima instalación nuestra de representación nacional en el campo deportivo, algo equivalente al Teatro Nacional en el campo cultural. Y esas graderías con estadios con juegos interesantes se llenaba y la gente quedaba viendo los partidos de pie ahí como se pudiera, porque siempre había, la cancha quedaba un poco más baja de donde estaban las graderías. Bueno, era una gran responsabilidad ir a jugar a un estadio tan grande, porque figúrese de ver una plaza pública y el estadio era como ver un lago y el mar, ¿verdad? En un partido de Cartago con la Libertad disputándose el campeonato de ese año, se cayó la gradería, parte de la gradería de madera, de sol, y entonces se reconstruyó. Lo que pasa es que entonces en la administración León Cortés inicia lo que sería la remodelación de ese estadio, ¿verdad? Y más que remodelación es una transformación total. Y continúa en la administración de Rafael Ángel Calderón Guardia, que es cuando se construye entonces la gradería norte también en concreto armado, de tal manera que entonces van a quedar la gradería sur y la gradería norte. Los óvalos, ¿verdad?, lo que serían las partes este y oeste, van a ser terminados en la administración de Trejo Fernández. Y algo muy interesante también es que en la administración de Calderón Guardia se decide cambiar el muro perimetral, que era de lata de zinc, y se construye en ladrillo. Era doña Adela, viuda de Jiménez, con la nueva tecnología de la mampostería, ganó todo el cierre perimetral, también en ese momento se construyó. Y fue lo que tuvimos, por ahí están las fotos donde se ven las dos graderías, con una capacidad aproximadamente de 3.000 personas. Y creo que se cobraba, no sé, 10 céntimos el ingreso. Los traspasos de poderes, si no me equivoco, antes del año 49 de Otilio Ulate se realizaban en la Catedral Metropolitana, pero precisamente con el traspaso de Otilio Ulate, porque es que ya hay un estadio más en forma. Recuerde que antes eran graderías de madera y cosas de eso. A partir de 1949 hay 2 graderías ya en forma de concreto armado y el muro perimetral, o sea, ya es un estadio más en forma. Entonces, desde el año 49 hasta
el presente fue el sitio central, ¿verdad?, para los traspasos de poderes, con dos excepciones nada más, que es el ascenso al poder de Mario Chandy Jiménez en el 58, que él lo organiza en el Templo de la Música, y el de Abel Pacheco, ¿verdad? Eso es una particularidad en Costa Rica, porque en otros países los traspasos de poderes no son necesariamente tan masivos. El año 53 se inaugura la iluminación del Estadio Nacional. No recuerdo cuántas lámparas, con las 6 torres que conocimos hasta el final, o sea, muy bien diseñadas. En aquel momento trabajaron ingenieros que se dedicaban a diseñar puentes. Así que imagínense la calidad estructural de las torres y también la calidad estructural de todo el soporte de la gradería de sombra. Lo otro que recuerdo del Estadio Nacional fue cuando se inauguró la iluminación. El Estadio Nacional originalmente se jugaba domingos en la mañana nada más. Y aquello fue un acontecimiento de verdad, algo muy especial. Fue el primer partido nocturno, yo no recuerdo contra quién fue, pero sí me acuerdo que desde las 2 de la tarde un grupo nos planeamos irnos al estadio. Llevábamos comida y para estar ahí y ver el primer partido. En realidad yo creo que para el grupo que íbamos no nos imaginábamos que se podía jugar fútbol de noche. El fútbol, yo creo que de aquel tiempo fue muy bueno, porque los jugadores siempre han dicho que la mejor forma de aprender a jugar fútbol era jugar contra rivales importantes. El Santos de Brasil, frente al Deportivo Saprissa, ganó Santos 3-1, extraordinario también, con gol del Cuico Bejarano, refuerzo del Herediano al Deportivo Saprissa. No, la gente estaba muy ilusionada para eso. Las entradas se vendieron, el estadio estaba full, lleno. El estadio nuestro, de 2 graderías, estaba full y mucha gente se quedó con la ilusión de ver. Y vino gente de Centroamérica a ver esos juegos. No, el de Santos creo que fue de noche. Fue de noche, ya estaba la iluminación. El Real Madrid fue el Orión Sociedad Anónima el que lo contrató. Y yo creo que perdieron plata. Y entonces la propaganda era, ya quedan pocas entradas, ya no quedan entradas, para que la gente corriera a comprar. Y la gente yo creo que se asustó de creer de que iba a ser un llenazo terrible. Además de eso cobraron precios muy altos. Pero el Real Madrid fue el Real Madrid, para empezar como comportamiento. Pero ese partido, de verdad, fue un partido verdaderamente extraordinario por el gol de Pastor Fernández, por lo que significaba, por los antecedentes, porque inclusive, de acuerdo a lo que me han dicho, Pastor Fernández como que no estaba, ¿verdad?, para jugar ese partido, y sin embargo lo hizo. De tal manera que ese partido sí queda ahí como, no solo por lo que significó, sino por la expectación. Fue muy emotiva también, ¿verdad? Es que son emociones muy fuertes que se tienen en ese momento porque estás ante la expectativa de qué va a pasar, ¿verdad? De que si se va a hacer realidad en ese momento, si vas a ser testigo real de eso, ¿verdad? Y bueno, recuerdo con mucha emoción cuando Pastor hace el gol y lo celebramos, ¿verdad? Y lo grita uno como un aficionado, ¿verdad? Que lo bonito es saber que uno quedó para la historia en algo bueno. De ahí la diferencia de lo que yo te decía, que a veces no es, como dicen en el refrán, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Dios sabrá qué intención tenía, pero sí te digo que no puedo negarte que sí me llena de orgullo saber que siempre voy a estar en la historia, no de ese estadio, no solamente de ese estadio, sino en la historia de grandes acontecimientos en este país. Porque Costa Rica podrá ir y ha ido a más de un mundial, pero que el pueblo de Costa Rica recuerde la celebración del primer mundial o volver a pensar aquí en que vamos a celebrar otra celebración como esa, no es.
la noticia de la venida del Papa yo creo que impactó muchísimo Costa Rica porque lo avisaron incluso muy rápido. Nos dijeron, el Papa va a venir a Costa Rica, si mal no recuerdo, casi que un mes antes de que viniera. Entre las ideas, no me acuerdo quién, entre tantas cosas que nos dijeron, decía, pídale a la gente que lleven un pañuelo blanco y que cuando entre el Papa todo el mundo saque el pañuelo. Y así fue. Se empezó a decir en radios, en televisión, en la prensa escrita, a los jóvenes en el estadio tienen que llevar un pañuelo blanco. Hasta un folletito hicimos de cantos que se le repartió a todo el estadio. El gran riesgo que teníamos era que era tantísima la gente que quería entrar y a nosotros nos dijeron, en el estadio, incluso llenando la gramilla, no caben más de 30,000 personas. Y entonces desgraciadamente, dolorosamente hubo que cerrar el estadio. Sí, el Estadio Nacional casi que su historia musical la puede resumir en tres espectáculos, a pesar de que sí hubo otros, tal vez de menor tamaño o de menor convocatoria, pero sí se puede limitar al concierto de la gira de Derechos Humanos Ya, en el 88, la primera visita de Aerosmith en el 94, y el último gran concierto y casi que espectáculo masivo que se celebró ahí, que fue el muy publicitado recital de Luciano Pavarotti, que eso ya fue más reciente, estamos hablando del 2004. Ese partido entre Universidad de Costa Rica y Brujas para mí fue muy significativo porque pues yo valoro muchísimo esas grandes oportunidades, esas vivencias que uno ha tenido en el fútbol, y para mí fue realmente un honor cuando fui designado y fue muy emocionante para mí escribir esa crónica. Efectivamente, ese partido de Universidad y Brujas creo que fue un buen partido, pero no un partido que recordara especialmente, sino más que la emoción de estar ahí, de saber que era la última vez que íbamos a estar en ese querido Estadio Nacional. Estar ahí, saber que estábamos formando parte del último partido que se iba a jugar en ese estadio tal y como era. Cuando empezaron a botar las paredes, de ahí obviamente ya uno ahí entra el sentimiento, ¿no? De que aquí fue donde se marcó la historia y que ya no va a ser el mismo estadio. Y especialmente cuando la gente llegaba y se hizo una fila como de unos, no sé, tal vez unos 40, 50 metros de personas para que yo les firmara un pedazo de ladrillo, ¿verdad? Me fui conforme avanzaban en la demolición del estadio. Pasé varias veces por ahí, hasta que pasé y ya vi un llano ahí, un espacio vacío, que me produjo una impresión muy extraña, una sensación como de que se desapareció en el tiempo, ¿verdad? Y de que con él se fue nuestra historia también, nuestra historia personal. Siempre la ida de algo querido duele, pero aquí la gran satisfacción era el repuesto. Pero no hay duda que abre las grandes oportunidades de grandes eventos de nuevo en nuestra querida Sabana.